Dmitri Ivanovich Mendeleev nació en Tobolsk en 1834 en el oeste de Siberia. Fue el más joven de una familia de 17 hijos. Su padre, que era director de un colegio local, lamentablemente quedó ciego al año de nacimiento del pequeño Dmitri, dejando entonces a su madre, María, a cargo de esta numerosa familia. Para proporcionar ingresos a la familia, María reabrió de hecho la fábrica de vidrio de su padre. Pero no solo eso, también incluso hasta le construyó una iglesia de madera para los trabajadores y una escuela para que los trabajadores pudieran educar a sus hijos. Bueno. Por cierto, a Mendeleev siempre le gustó exaltar sus orígenes siberianos, afirmando que se había criado entre los tártaros primitivos en el lejano oeste de Siberia y que no había aprendido a hablar ruso sino hasta los 15 años, ¿no? Bueno, Mendeleev fue a la escuela en Tobolsk, donde ¿cómo le fue? Pésimo. Por lo que hizo su madre, bueno, le tomó clases particulares. ¿Con quién? Bueno, con un revolucionario de la época, de una revolución de 1825, que había sido exiliado a Siberia, de nombre Besagrin. Bueno, parece que las clases particulares fueron bastante bien, porque este señor después se casó con la hermana mayor de Mendeleev y además le inculcó a Dmitri un profundo interés por la ciencia. Y pronto quedó claro que Mendeleev tenía una mente excepcional. En 1849, cuando Dmitri tenía 15 años, su madre, de 57, partió con sus dos hijos menores, Lisa y Dmitri, hacia Moscú. La distancia era de alrededor de 2.000 kilómetros, junto con la edad y cansancio de la madre, que crió y mantuvo a 18 personas, 17 hijos y marido, el frío del viaje, en fin, nos dan cuenta del temple de esa madre. Ya en Moscú le negaron a Dmitri la solicitud de ingreso a la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque a la sazón la entrada desde las provincias se realizaba según un sistema de cuotas. Pero como nadie esperaba nada de Siberia, o sea, más allá que la gente sobreviviera, ¿no? No le habían dado ninguna cuota a esa zona. Por lo tanto, le rechazaron el ingreso. Y las otras instituciones de educación superior de esa zona le informaron a Dmitri que sus calificaciones siberianas simplemente no estaban reconocidas en Moscú. Por lo que se fueron a probar suerte. ¿A dónde? 400 kilómetros al norte, a San Petersburgo. Aquí la historia era más o menos lo mismo. Sin embargo, María descubrió que el director del Instituto Pedagógico Central, esto es, la principal escuela de formación de profesores, era un viejo amigo de su difunto esposo. Así a Mendeleev se le dio un lugar para estudiar matemáticas y ciencias naturales. Además, una pequeña beca dada por el gobierno. 10 semanas después de este episodio, la madre de Mendeleev estaba en su lecho de muerte. Sus últimas palabras fueron contundentes. Fueron las siguientes: absténgase de las ilusiones, insista en el trabajo y no en las palabras, busque pacientemente la verdad divina y científica. ¿Cómo sabemos que esas fueron las últimas palabras de la madre a Mendeleev? Bueno, porque Mendeleev 37 años después la citó en un tratado científico que dedicó a memoria de su madre y agregó, después de estas palabras: Dmitri Mendeleev considera sagradas las últimas palabras de su madre. En la década de 1850, en San Petersburgo comenzaba a emerger como uno de los centros intelectuales de Europa. Para que nos hagamos una idea, el profesor de física del Instituto y de la Universidad de San Petersburgo era Emil Lenz, ahora mejor recordado por la ley de Lenz, uno de los principios fundamentales de la inducción electromagnética. En 1859, Mendeleev consiguió una beca de posgrado dada por el gobierno para estudiar en el extranjero durante 2 años. En primer lugar, se dirigió a París, donde estudió con Henri Renaud, considerado el mejor experimentalista de su época. De hecho, fue Renaud quien estableció por primera vez que el cero absoluto era el corazón de un gallo de la católica. No, era menos 273 grados Celsius. Y es casi seguro que logró muchos otros resultados experimentales mucho antes de su tiempo. Sin embargo, desafortunadamente, los extensos cuadernos de Renaud, estos cuadernos de laboratorio,
fueron destruidos durante la anarquía cuando los comuneros tomaron el control de París en 1871. Y Reynaud dijo, ya no escribo nada más. En fin. Después de París, Mendeleev partió hacia Heidelberg. Aquí asistió a las conferencias de Gustav Kirchhoff, famosísimo como físico por sus investigaciones en espectroscopía, una herramienta fundamental en la identificación de nuevos elementos. Bueno, de quien se dice además que era el conferenciante más aburrido de toda Alemania en ese momento. Lo que es una verdadera hazaña, porque estamos en la época del idealismo alemán, unos tipos y ser el más fome entre todos, es difícil. Bueno, Mendeleev trabajó en Heidelberg con el gran socio de Kirchhoff, Robert Bunsen, mejor recordado hoy como el inventor del mechero Bunsen, que todavía se encuentra en todos los laboratorios escolares. Por lo que Dmitri tuvo acceso privilegiado a los últimos desarrollos de su época. Sin embargo, no se llevó bien con Bunsen. Cuentan que después de una rabieta, Mendeleev salió furioso de los laboratorios de Heidelberg, prometiendo no regresar. Y así fue. De hecho, ¿qué hizo? Para terminar sus estudios doctorales, habilitó una de las piezas de su alojamiento y montó un laboratorio improvisado, y así continuó y terminó sus estudios. Bueno, a mediados del siglo XIX, la ciencia emergente de la química se encontró con una importante dificultad. ¿Cuál? Que nadie podía ponerse de acuerdo sobre un sistema internacional común para medir los pesos de los diferentes elementos. Por supuesto, los átomos de los diferentes elementos son demasiado chicos como para pesarlos individualmente. Por lo tanto, es obvio que su peso debe ser determinado de forma relativa. Por lo tanto, de acuerdo con la sugerencia del inglés John Dalton, se acordó que todos los elementos deberían pesar en relación con el elemento más ligero conocido en la época. ¿Cuál? El hidrógeno, al que se le va a asignar un peso de 1 unidad. Bueno, ya, pero ¿cómo se deben calcular estos pesos relativos? Y aquí es donde entra el conflicto. Por una parte hay una escuela que favoreció lo que se llamó el método del peso atómico. Esto se basó en la hipótesis del químico italiano de nombre de teleserie Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, de que la tesis era de que volúmenes iguales de gases a temperatura y presión similares contenían el mismo número de moléculas. Por tanto, todo lo que se necesitaba era pesar un volumen frente a un volumen similar de hidrógeno. La otra escuela de pensamiento favoreció lo que se llamó el método del peso equivalente. Esta proponía medir el peso de un elemento de acuerdo con la cantidad relativa que reaccionaba con una cierta cantidad de hidrógeno, ¿no? O un equivalente calculable. ¿Cuál fue el resultado de estas dos escuelas? Una confusión creciente. Nadie entendía nada porque los químicos utilizaban cada vez con mayor frecuencia cifras sin indicar si eran pesos atómicos o equivalentes. Entonces nadie entendía nada. Así, en septiembre de 1860 se convocó la reunión más fome de la historia, el primer Congreso Internacional de Química en Karlsruhe, Alemania. ¿Para qué? Para tratar justamente este asunto. Quien llevó la bandera a favor del peso atómico fue un coterráneo de Avogadro, el carismático químico italiano Stanislao Cannizzaro, que se cuenta que la presentación de Cannizzaro en el Karlsruhe fue notable. Dio a entender que el método del peso equivalente se basaba en un ruinoso malentendido. De hecho, Mendeleev, que estaba presente en este congreso, quedó profundamente sorprendido. Nunca antes había oído hablar de ciencia con tanto fervor, nos cuenta, ¿no? Nos dice que recuerdo vívidamente la impresión que produjeron sus discursos, que no admitían ningún compromiso y parecían abogar por la verdad misma. La comprensión de Mendeleev de la naturaleza del átomo y de su peso atómico experimentó entonces una profundización significativa. De hecho, sin esta noción crucial de peso atómico, cualquier perspectiva de descubrir un Tito el Bambino, es decir, un patrón entre las propiedades de los elementos, habría sido imposible. Así, en 1864 se convirtió en profesor de la Universidad de San Petersburgo y se fue a vivir al sureste de San Petersburgo, en Tver. Ahí introdujo métodos científicos de cultivo.
cuando se hizo evidente el éxito de estos métodos, comenzó a recibir visitas a los vecinos. Pues todos decían, oiga, vecino, y le preguntaban, ¿tiene un hechizo mágico o una verdadera habilidad para este tipo de cosas? Así, Mendeleev transmitió el secreto de su habilidad y las cooperativas de toda la provincia pronto confiaron en los consejos de Dmitri para cosas como la elaboración de queso y el rendimiento de las cosechas. Mientras tanto, a la edad de 29 años, Mendeleev se casó. De ese matrimonio iban a nacer un hijo y una hija. Sin embargo, su mal genio, su necesidad de evitar cualquier contradicción en cualquier punto, se iba a estudiar y no volvía nunca, en fin, hizo que fueran mejor juntos pero no revueltos. En fin, bueno, fue en ese periodo cuando Mendeleev se sentó a escribir su trabajo definitivo, su obra maestra sobre química, Los principios de la química. Así, en la mañana del viernes 14 de febrero, no fue a comprar rosas, sino de 1869, habiendo completado los 2 primeros capítulos de su libro, Mendeleev ahora se enfrentaba al problema urgente. Habiendo trabajado en los grupos de los elementos halógenos, oxígeno y nitrógeno, no sabía qué grupo de elementos tratar a continuación. ¿Por qué? Bueno, porque vio la necesidad de descubrir algún principio subyacente por el cual los elementos pudieran ordenarse. El punto era que pensaba o tenía la intuición de que tenía que haber una clave para todo en alguna parte. Los elementos no podían tener simplemente un conjunto aleatorio de propiedades. Eso, a juicio de Mendeleev, no sería científico. Es cierto que tenían un orden naturalmente definido de peso atómico, pero seguramente eso era solo una parte. Eso solo explicaba las propiedades físicas. ¿Qué tal un orden entre las propiedades químicas? Y eso va a ser lo que va a tratar de buscar Mendeleev. Entonces, la estructura de todo su libro dependía de esto. Y no había tiempo que perder. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo durante el fin de semana. ¿Por qué? Bueno, porque el lunes debía tomar el tren, estaba en Moscú, Mendeleev, a Tver tenía que tomar, porque tenía que pronunciar un discurso a una delegación de queseros. Bueno, según el amigo de Mendeleev, Inostrantsev, Mendeleev trabajó todo ese fin de semana sin dormir, es decir, 3 días y 3 noches sin parar. Así llegó la mañana del lunes 17 de febrero y Mendeleev todavía no había encontrado nada. Se fue a tomar desayuno, revisó las cartas que le habían llegado el fin de semana por correo y entre ellas se encontraba naturalmente una carta, una comunicación del secretario de la Cooperativa Económica Voluntaria de Tver. Juntamente le escribió sobre la charla a los queseros, así como, oiga, no se le olvide. ¿Qué hizo Mendeleev? Agarró la carta y su taza de té y se retiró a su escritorio. Aquí se sentó una vez más. Dio vuelta la carta del secretario de la cooperativa, dejó su taza de té y ¿qué hizo? Comenzó a escribir algunas notas en el revés, ¿no? Por cierto, Mendeleev, que debía tomar el tren de la estación de Moscú hacia San Petersburgo inmediatamente después del desayuno. De hecho, ya, bueno, tenía lista su maleta, cuentas y todo, y afuera estaba el trineo, el pobre gallo muerto de frío, tirado por caballo en la calle Nevada, por lo que le pidió a su sirviente que le dijera al socio, no, o sea, que no voy a tomar el de la mañana, voy a tomar el de la tarde. Entonces, bueno, y se puso a escribir el reverso de esta carta. De hecho, las notas de la carta enumeran varios elementos en orden de su peso atómico. Evidentemente, Mendeleev estaba seguro de que la clave estaba en esta pista natural y obvia, el orden ascendente de los pesos. Aquí, sin duda, había un patrón. El problema era que no parecía explicar nada, solo que un elemento era más pesado que otro. Entonces, el punto era, ¿qué pasa con los grupos de elementos con propiedades similares, pero con pesos diferentes? Y lo que se dio cuenta, leyendo desde el pie de las columnas verticales, es que los elementos ascendían en peso atómico. Solo el fósforo, en la segunda columna, y el telurio,
en la cuarta columna, no encajaban. Todos los demás encajaban en su lugar. ¿Qué significó esto? Parecía no tener mayor sentido, pero, y aquí es donde viene la genialidad, seguramente no podía ser una mera coincidencia, pensó Mendeleev. Así, la caligrafía de sus notas y las frecuentes tachaduras van a comenzar a delatar su creciente agitación. Estaba convencido de que estaba en el camino correcto. De hecho, hoy conservamos esta carta, ¿no? Mendeleev sabía que estaba al borde de un gran descubrimiento, pero simplemente no podía comprenderlo. Decía, está todo formado en mi cabeza, pero no puedo expresarlo. Esto se quejaba amargamente, nos cuenta su amigo Inostrantsev, que fue a verlo ese lunes. Agotado, una vez más se volvió a hacer tarde y llegó el tren de la tarde, saldría pronto desde Moscú hacia Tver, y una vez más llegó de nuevo el gallo del Pirineo, apareció ahí en la calle con su conductor de haber estado encorvado de frío, en fin. Y el punto era que Mendeleev se dio cuenta que simplemente no había tiempo para explorar los pros y los contras de cada esquema alternativo. Iba como, que viendo por aquí, por acá. Entonces tenía que actuar con rapidez, adivinar, de alguna manera confiar en su intuición, decidir, lograr el golpe de suerte en Lucho Jara. Lo que Mendeleev estaba buscando entre los elementos parecía ser algo muy similar. Un patrón que enumerara los elementos según grupos de propiedades similares. O sea, con los elementos de cada grupo alineados en secuencia de sus pesos atómicos. ¿Qué hizo? Se hizo unas tarjetas con los pesos y propiedades de cada elemento. ¿Sí? Tarjetita. Y así como un puzzle empezó a moverla, buscando el esquema. Este juego, como él llamó, de paciencia química, evidentemente confirmó y pareció apuntar hacia la emergencia de un patrón. Pero no obstante, con ciertos elementos, había ciertos elementos que no calzaban entre los grupos de halógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero, grosso modo, todo parecía encajar. Para entonces, el crepúsculo que se desvanecía fuera de la ventana había dado paso a la gélida oscuridad de la noche. A pesar de su creciente agotamiento, Mendeleev sabía que no podía detenerse ahora, así que mandó el gallo del trineo para la casa. Estaba poseído por la sensación de que estaba al borde de un descubrimiento trascendental. Sin embargo, en una especie de decepción y abrumado por la fatiga, el tipo ya 3 días sin parar, se quedó dormido sobre su escritorio, como mucho en la biblioteca, ¿no? Y casi de inmediato se durmió y tuvo un sueño. ¿Qué soñó? En palabras del propio Mendeleev, vi en un sueño una mesa donde todos los elementos encajaban en su lugar según lo requerido. Al despertar, inmediatamente lo anoté en una hoja de papel. Es decir, en su sueño, Mendeleev se había dado cuenta de que cuando los elementos se enumeran en orden de sus pesos atómicos, sus propiedades se repiten en series de intervalos periódicos. Por esta razón, se llamó a su descubrimiento la tabla periódica de los elementos. O sea, las columnas verticales enumeran los elementos de orden ascendente en pesos atómicos y las filas horizontales enumeran los elementos en grupos con propiedades graduadas similares, periodicidad. La tabla periódica de Mendeleev siguió un patrón más o menos rígido. Sin embargo, este patrón parecía abarcar todos los elementos conocidos. Sin embargo, incluso Mendeleev tuvo que reconocer que, a primera vista, parecía haber una serie de anomalías en este patrón. Para empezar, si todos los elementos estaban agrupados horizontalmente según sus propiedades, esto significaba que algunos de sus pesos atómicos no se ajustaban al orden ascendente preciso. Por ejemplo, en el caso del torio. ¿Qué hizo frente a esos casos y como que no le resultaba? En vez de cuestionar su esquema, Mendeleev, ya había estado chato, cuestionó el peso atómico del elemento, sugiriendo que se había calculado incorrectamente. Aquí, Mendeleev afirmó arrogantemente la ciencia estaba equivocada y él tenía razón. El gallo que había pesado se había equivocado.
Aún más audaz fue su sugerencia de dar cuenta de otra anomalía en su tabla periódica, porque había lugares donde ningún elemento encajaba en el patrón, simplemente dejaban un espacio vacío. Y entonces Mendeleev predijo, tal como en un puzzle cuando nos falta una pieza, que estos vacíos algún día se iban a llenar con elementos que aún no habían sido descubiertos, pero que él te podía decir ahora cómo eran los bordes de esa pieza del puzzle, es decir, cuáles eran las propiedades determinadas, así. Y así predijo la existencia al menos de dos elementos. Un elemento desconocido hasta ese momento, que estaba entre el aluminio y el uranio, y a este elemento lo denominó de una manera horrible ECA, que se pone como primera aluminio, ECA aluminio, prediciendo que cuando fuera descubierto su peso atómico sería de 68. De manera similar, en la siguiente línea horizontal hacia abajo, el grupo de carbono que comienza con C, 12, predijo un elemento entre el silicio y el estaño, que llamó ECA silicio. Y también describió sus probables, él estaba seguro, propiedades. Es decir, una vez que se encuentre, estas van a ser las propiedades. Es comprensible que el mundo científico no estuviera muy convencido de este esquema de Mendeleev. ¿Cómo se podría basar una ley científica en descubrimientos que aún no habían sido hechos? Esta dependencia de los elementos químicos no descubiertos era para muchos pura fantasía. La posición de Mendeleev comenzó entonces a parecer cada vez más inestable a medida que pasaba el tiempo, y aún no surgía ninguna evidencia científica que respaldara sus alocadas afirmaciones. De hecho, no se descubrieron elementos nuevos con las propiedades de ECA aluminium o ECA silicón o ECA silicio, ¿no? Sin embargo, a finales del verano de 1874, el francés Paul Lecoq le escribió una carta a la Academia de Ciencias de París donde decía: antenoche, el 27 de agosto de 1875, entre las 3 y las 4 de la mañana, estaba medio carreteado el tipo, descubrí un nuevo elemento tomado de una muestra de sulfuro de zinc de la mina de Pierrefitte en los Pirineos. A este elemento Lecoq lo llamó galio, en honor a Francia, que del latín Galia, ¿no? Aunque se ha sugerido que los motivos de Lecoq podrían no haber sido ni tan patrióticos ni tan desinteresados. ¿Se te ocurre por qué? Bueno, porque Lecoq en francés significa gallo, que se traduce en latín como gallus, galio. Sea como sea, Lecoq encontró un elemento que tenía propiedades que indicaban que pertenecía al grupo del boro, entre el aluminio y el uranio. El nuevo elemento coincidía casi exactamente con las propiedades que Mendeleev había predicho para el ECA aluminio. Pero cuando Lecoq calculó la gravedad específica del galio, encontró que era 4,7, mientras que Mendeleev había predicho que el ECA aluminio tendría una gravedad específica de 5,9. Aquí había una evidente discrepancia que no podía pasarse por alto. ¿Qué creen que hizo Mendeleev? Tan pronto como escuchó que los hallazgos del laboratorio de Lecoq no coincidían con su predicción teórica, reaccionó a su manera. Lo mandó a la punta de cerro. Le mandó una carta a Lecoq, informándole que su muestra de galio no era lo suficientemente pura, sugiriendo así como porfis, repita el experimento con otra muestra. Básicamente le dijo: mire, aprenda a pesar, Lecoq. Humildemente, Lecoq repitió su experimento con una muestra más grande, que sometió a una rigurosa purificación. Y esta vez se descubrió que la gravedad específica del galio era de 5,9, tal como lo había predicho Mendeleev. 5 años más tarde, el químico alemán Clemens Winkler detectó la presencia de un elemento no descubierto, el germanio, que coincidía exactamente en peso y en propiedades con el ECA silicio que ya había anticipado Mendeleev, ¿no? Una bestia el tipo, ¿no? O sea, ahora ya nadie podía dudar de la tabla ley periódica de Mendeleev. Bueno, este gigante de la historia de la ciencia, Dmitri Mendeleev, murió en 1907 en San Petersburgo, pero en 1955 se descubrió un nuevo elemento, el 101 en la tabla periódica, que le pusieron por nombre Mendelievo,
en reconocimiento al logro supremo de Mendeleev. Es un nombre bastante adecuado porque se trata de un elemento inestable, propenso a la fisión nuclear espontánea, tal como el científico que